Ácidos carboxílicos y sus derivados ésteres y amidas, semana 22. El nombre ácido carboxílico describe al grupo funcional de dos maneras. Primero, la palabra carboxílico es una contracción de las palabras carbonilo e hidroxilo, que son las dos unidades estructurales en el grupo. 2. Se agrega el término ácido debido a las propiedades ácidas de esta familia de compuestos. El grupo funcional de los ácidos carboxílicos se puede representar de las siguientes formas. Un carbono con doble enlace oxígeno y un grupo OH unido a ese carbono. Otra manera de representarlo sería un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno, CO2H. Y la tercera forma sería un carbono, oxígeno, oxígeno e hidrógeno. Fórmula general. Si el ácido carboxílico es alifático, o sea, tiene una cadena abierta de átomos de carbono unidos al grupo funcional, su fórmula general sería R, carbono doble enlace oxígeno, y OH unido a ese carbono. O podría ser R, que es cualquier cadena de átomos de carbono, media vez sea una cadena abierta, carbono, oxígeno, oxígeno e hidrógeno. Ahora bien, si es un ácido carboxílico aromático, su fórmula general será AR, que significa aromático, o sea, un anillo de benceno, carbono doble enlace oxígeno y un OH unido al carbono con el doble enlace oxígeno. Abreviada podría ser AR, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Clasificación. Podemos clasificar a los ácidos carboxílicos de dos maneras. Según el tipo de radical unido al grupo carboxílico, entonces tendremos ácidos carboxílicos alifáticos o aromáticos. Según el número de grupos carboxílicos en la molécula, encontraremos monocarboxílicos, dicarboxílicos y tricarboxílicos. La clasificación según el número de grupos carboxílicos, encontramos que los monocarboxílicos tienen un solo grupo carboxílico en la molécula o en la estructura. Por ejemplo, este que vemos aquí, CH3, carbono doble enlace oxígeno y un OH. Solo hay un grupo carboxílico. Los dicarboxílicos tienen dos grupos carboxílicos en la molécula. Y el ejemplo que tenemos a la derecha podemos ver que hay una cadena de 3 átomos de carbono donde el carbono que está arriba es un carbono carboxílico, es el grupo carboxílico, luego hacia abajo sigue un CH2 y el último carbono es otro carbono carboxílico. Y los tricarboxílicos son aquellos que tienen 3 grupos carboxílicos. Entonces podemos ver la estructura que está al lado derecho y podemos ver una cadena de 3 átomos de carbono y cada carbono tiene unido a él un grupo carboxílico. Entonces en total hay 3 grupos carboxílicos en la molécula. Nomenclatura. Para la nomenclatura común, los ácidos carboxílicos tienen un nombre que alguien le asignó. Siempre vamos a utilizar la palabra ácido para hacer referencia a ellos, pero el de un átomo de carbono recibe el nombre de ácido fórmico. ¿Y de dónde deriva ese nombre? ¿De dónde procede ese nombre? De las hormigas, porque lo que las hormigas cuando nos pican e inyectan es ácido fórmico. El de 2 átomos de carbono se llama ácido acético y su nombre proviene de acetum, que significa vinagre. De 3 átomos de carbono se llama ácido propiónico y su nombre deriva de protos primero y pión grasa, porque ya es el primero de primer miembro de esta familia que va a tener las características de los ácidos grasos que veremos posteriormente. De 4 átomos de carbono recibe el nombre de ácido butírico y su nombre deriva de butyrum, que significa mantequilla. De 5 átomos de carbono recibe el nombre de ácido valérico
y su nombre deriva de la raíz de la valeriana, porque la raíz de la valeriana tiene el mismo olor que el ácido valérico. De 6 átomos de carbono recibe el nombre de ácido caproico y su nombre deriva de cabra. De 7 átomos de carbono, el nombre es ácido enántico y su nombre proviene de las flores de una enredadera. De 8 átomos de carbono, recibe el nombre de ácido caprílico, que también deriva de cabra. De 9 átomos de carbono, recibe el nombre de ácido pelargónico y proviene de una planta que se llama Pelargonium. De 10 átomos de carbono, recibe el nombre de ácido cáprico y su nombre deriva de la cabra. Entonces, estos son los nombres comunes de los ácidos carboxílicos. Nomenclatura común de ácidos carboxílicos con sustituyentes. Los ácidos carboxílicos sustituidos se les da nombre ubicando la posición de los sustituyentes por medio de las letras griegas. Igual que hicimos con los aldehídos, al carbono carboxílico no le asignamos ninguna letra griega. Será el carbono vecino el que recibirá la letra alfa. Luego continuaremos asignando la letra beta, gamma y delta. Entonces, en el ejemplo, podemos ver que la estructura, vemos una cadena de carbonos y el carbono beta tiene un bromo unido a él. Entonces, el nombre de esta estructura será la siguiente. Si es una cadena de 4 átomos de carbono, corresponde al ácido butírico, pero debemos mencionar la posición del bromo en la cadena. Entonces diremos ácido beta bromo butírico. En la nomenclatura WICPA las reglas serán las siguientes. 1. Se toma como hidrocarburo básico el que corresponda a la cadena continua más larga que contenga el grupo carboxílico y al carbono carboxílico le asignaremos el número 1. 2. El nombre comienza con las palabras ácido, seguido por el del alcano básico al cual se le añade el sufijo ico. De esta cuenta tendremos metanoico, etanoico, propanoico, butanoico, etc. En esta tabla podemos observar en la primera columna el nombre común del ácido, en la segunda columna el nombre WICPA del ácido y la tercera columna la estructura. Entonces podemos observar que el ácido fórmico, su nombre WICPA será ácido metanoico, que el ácido acético, que es el nombre común, en WICPA será el ácido etanoico, que el de 3 átomos de carbono en nomenclatura común recibe el nombre de ácido propiónico. En la nomenclatura WICPA, este será el ácido propanoico. El ácido butírico de 4 átomos de carbono en la nomenclatura común, en nomenclatura WICPA será ácido butanoico. El ácido valérico, en la nomenclatura común de 5 átomos de carbono, será el ácido pentanoico en su nombre WICPA. El ácido caproico, que será el nombre común, su nombre WICPA será ácido hexanoico. El ácido enántico, que es el de 7 átomos de carbono y su nombre común, su nombre WICPA será ácido heptanoico. El ácido caprílico en común es el de 8 átomos de carbono, su nombre WICPA será ácido octanoico. El ácido pelargónico, que es de 9 átomos de carbono, en la nomenclatura WICPA será ácido nonanoico. El ácido cáprico, en la nomenclatura común, que es el de 10 átomos de carbono, recibe el nombre de ácido decanoico en la nomenclatura WICPA. Veamos este ejemplo. Tenemos que darle nombre en la nomenclatura WICPA. Entonces, ubicamos al carbono carboxílico y identificamos la cadena más larga que lo contenga. Entonces, en este caso, la cadena más larga es esta. Debo enumerar la cadena, pero debo recordar que al grupo carboxílico
siempre le tengo que poner el número 1. Entonces la numeración me quedaría de esta manera. Ubico los sustituyentes y en el carbono 3 tengo un metil. Entonces la cadena es de 4 átomos de carbono. Entonces mi compuesto base sería el ácido butanoico. Los sustituyentes, en el carbono 3 tengo un metil. A la hora de construir el nombre, debo poner primero la palabra ácido. Luego menciono a los sustituyentes en orden alfabético, pero como aquí solo hay un sustituyente, él es el que voy a mencionar. 3-metil y por último, butanoico. Veamos la siguiente estructura. Debemos nombrarle la nomenclatura WIP. Entonces, ubico la cadena más larga que contenga el carbono carboxílico. Y esa sería, esta es la cadena. Luego numero, recordando que al grupo carboxílico o al carbono del grupo carboxílico le tengo que asignar el número 1. Entonces la numeración me quedaría de esta manera. Puedo observar que en el carbono 2 tengo un grupo etil. Entonces mi compuesto base es el ácido carboxílico de 4 átomos de carbono. Es el ácido butanoico. Luego los sustituyentes, en el carbono 2 tengo un etil. Para construir el nombre tengo que poner la palabra ácido, luego 2-etil butanoico. Veamos el siguiente ejemplo. Podemos observar que esta estructura, del lado derecho, encontramos un carbono con un doble enlace oxígeno y un OH unido a él. Entonces, debo buscar la cadena más larga que contenga a ese carbono. Y en este caso, la cadena más larga es esta, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Debo numerar la cadena, pero recordando que al carbono carboxílico siempre le tengo que dar el número 1. Entonces, la numeración quedaría de esta manera. Bien, entonces puedo observar que en el carbono 5 tengo abajo un fenil y a la izquierda un metil. Entonces, mi compuesto base es el ácido carboxílico de 7 átomos de carbono, que ese es el ácido heptanoico. Los sustituyentes serán los siguientes. En el carbono 5 hay un metil y en el carbono 5 hay un fenil. Para construir el nombre, primero pondré la palabra ácido. Luego mencionaré los sustituyentes en orden alfabético. Como tengo metil y tengo fenil, al primero que voy a mencionar es al fenil. Entonces será 5-fenil, 5-metil heptanoico. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo esa estructura y veo que es un ácido carboxílico porque a la derecha encuentro el grupo carboxílico. Entonces debo buscar la cadena más larga que contenga a ese carbono. Entonces la cadena más larga en este caso es esta. Debo numerar la cadena, pero recordando que al grupo carboxílico le tengo que, a ese carbono, el grupo carboxílico le tengo que dar el número 1. Entonces la numeración me quedaría de la siguiente manera. Tengo una cadena de 8 átomos de carbono. Entonces, mi compuesto base, en este caso, va a ser el ácido octanoico. En el carbono 2 tengo un metil, en el carbono 3 tengo un metil, en el carbono 4 tengo un etil, en el carbono 5 tengo un metil abajo y a la izquierda un etil. Entonces, los sustituyentes serán los siguientes. Ahora, para construir el nombre, debo mencionar primero, poner la palabra ácido. Luego mencionar los sustituyentes en orden alfabético y tengo etil y tengo metil. Primero voy a mencionar a los etil y tengo dos grupos etil en el carbono 4 y en el carbono 5. Entonces diré 4,5 dietil. En el carbono 2, carbono 3 y carbono 5 tengo metil. Entonces diré 2,3,5 trimetil octanoico. Como vimos en la clasificación, podemos encontrar estructuras que tienen dos grupos carboxílicos y dos o más grupos carboxílicos. Entonces,
con dos grupos carboxílicos vamos a encontrar al ácido oxálico o ácido etanodioico, que tiene dos carbonos y ambos son carbonos carboxílicos, como podemos ver en su fórmula o su estructura que está a la derecha. El ácido malónico o ácido propanodioico tiene tres carbonos, de los cuales los dos de los extremos son grupos carboxílicos, son carbonos carboxílicos o grupos carboxílicos. El ácido succínico o ácido butanodioico son una cadena de 4 átomos de carbono en donde los dos carbonos de los extremos son grupos carboxílicos, o sea, carbonos carboxílicos. El ácido glutárico, que es el de 5 átomos de carbono, que su nombre WIC es ácido pentanodioico, tiene 5 carbonos, donde los dos carbonos de los extremos son carbonos carboxílicos, o sea, grupos carboxílicos. El ácido adípico, que es el de 6 átomos de carbono, su nombre WIC es ácido hexanodioico, es una cadena de 6 átomos de carbono y donde los extremos son dos grupos carboxílicos. El ácido pimélico es el de 7 átomos de carbono, que es el ácido heptanodioico en la nomenclatura WICPA. Es una cadena de 7 átomos de carbono en donde los dos carbonos de los extremos son grupos carboxílicos. Y el único ácido tricarboxílico que vamos a ver es el ácido cítrico, que su nombre WICPA no lo vamos a nombrar en WICPA porque es más usado el nombre ácido cítrico. Y es la estructura que vemos a la derecha, que es una cadena de 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, en donde el primer carbono, o el que está arriba, tiene unido a él un grupo carboxílico. El del centro tiene un grupo carboxílico y además tiene un grupo OH unido a él. Y el último carbono tiene unido a él un grupo carboxílico. Otros ácidos carboxílicos importantes van a ser los alfa hidroxiácidos. Y aquí vamos a encontrar al ácido glicólico que se obtiene de la caña de azúcar. Y es una cadena de 2 átomos de carbono, pero vean ustedes, tenemos al grupo carboxílico y en la nomenclatura común, recuerdan que al carbono vecino le llamábamos carbono alfa, pues resulta que el carbono alfa tiene un grupo OH unido a él. El ácido láctico, que lo encontramos o su fuente es la leche agria, es una cadena de 3 átomos de carbono donde el carbono alfa tiene un grupo OH. El ácido tartárico, que lo encontramos en las uvas, es una cadena de 4 átomos de carbono donde los dos extremos de la cadena son grupos carboxílicos y los dos carbonos del centro ambos tienen dos grupos OH y es el carbono alfa de el que está a la izquierda, el grupo carboxílico que está a la izquierda, a la derecha tiene su carbono alfa y tiene un grupo OH. Y el de la derecha, a la izquierda, tiene un carbono alfa que es el que tiene el grupo OH. El ácido málico, que su fuente son las manzanas, lo encontramos en las manzanas, es una cadena de 4 átomos de carbono donde los dos extremos son grupos carboxílicos. En el centro hay 2 carbonos, pero uno de ellos, el grupo carboxílico de la derecha, el carbono alfa, tiene un grupo OH. Y el ácido cítrico, que habíamos visto su estructura, que es un tricarboxílico, un ácido tricarboxílico, que lo encontramos en las frutas cítricas. Propiedades físicas de los ácidos carboxílicos. Los primeros 9 miembros de la serie son líquidos, incoloros y con olores desagradables. Los ácidos de 6, 8 y 10 átomos de carbono todos poseen olores a cabra. Los ácidos con más de 10 átomos de carbono son sólidos cerosos y por su baja volatilidad son inodoros. Los homólogos inferiores, o sea, de 1 a 4 átomos de carbono, son solubles en agua. ¿Por qué? Porque el poseer un
carbono-carbonilo que tiene cierta polaridad y un grupo OH, esto le va a hacer que los miembros pequeños de la familia sean solubles en agua. Todos los ácidos son solubles en alcohol, benceno, tetracloruro de carbono y éter. Los ácidos carboxílicos existen principalmente como dímeros o moléculas dobles en los estados de vapor y líquidos. Esto se atribuye al puente de hidrógeno intermolecular entre el grupo carbonilo de la molécula y el grupo OH de la otra molécula. Entonces, los ácidos carboxílicos, cuando están como gases o líquidos, van a formar dímeros. ¿Y cómo son los dímeros? Veamos. Tengo al ácido acético, dos moléculas de ácido acético, una está en color rosado y la otra en color celeste. Entonces, ¿qué va a pasar? El oxígeno del grupo carboxílico de la molécula rosada va a formar un puente de hidrógeno con el hidrógeno del grupo OH del grupo carboxílico de la molécula celeste. Y el oxígeno de la molécula celeste va a formar un puente de hidrógeno con el hidrógeno de la molécula rosada. Y a esto es a lo que llamamos dímeros. Los ácidos carboxílicos están entre los compuestos orgánicos más polares. Los ácidos carboxílicos poseen puntos de ebullición mayores que los alcoholes, aldehídos y cetonas de igual peso molecular. ¿Y cuál es la razón? El hecho que puedan formar puentes de hidrógeno entre moléculas. Pero como son cada dos moléculas van a formar puentes de hidrógeno, romper esos puentes de hidrógeno requieren mucha energía. Y por eso de todas las familias de los compuestos orgánicos, los ácidos carboxílicos son los que van a presentar mayor punto de ebullición cuando lo comparamos con compuestos de las otras familias de más o menos el mismo peso molecular. Carácter ácido de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos en agua se ionizan en un pequeño porcentaje, por tanto son ácidos débiles y tienen una constante de ionización Ka. Entonces, el ácido acético, cuando lo ponemos en agua, se va a ionizar en un pequeño porcentaje, pero se va a ionizar y va a producir iones H+ y el ion acetato. El hecho de que produzca un ion H+, eso lo clasifica como un ácido según conocimos las teorías en la parte de la química general. Entonces, el hecho que produce un ion H+, eso va a hacer que lo podamos clasificar como un ácido. Propiedades químicas. Dentro de las reacciones de los ácidos carboxílicos, vamos a ver la reacción de formación de sales. Cuando un ácido carboxílico reacciona con hidróxido de sodio, ocurrirá lo siguiente. Esta es la ecuación general de la reacción. Tengo un ácido carboxílico, cualquiera de todos, una base fuerte como es el hidróxido de sodio, y aquí va a ocurrir una reacción de neutralización porque tengo un ácido reaccionando con una base. Y eso vimos que era una reacción de neutralización. Y en las reacciones de neutralización, el producto que era la sal y agua. Entonces, la sal correspondiente. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? El hidrógeno del ácido va a ser sustituido por el sodio del hidróxido de sodio, se forma la sal y agua. El agua se formó con el hidrógeno del ácido carboxílico, del OH del ácido carboxílico y el OH del hidróxido de sodio. Entonces, veamos un ejemplo. Si tengo el ácido acético más hidróxido de sodio, ¿qué es lo que va a ocurrir? El hidrógeno del OH del ácido carboxílico va a ser sustituido por el ion sodio, de esta manera. Entonces, aquí se forma un enlace iónico, por eso vemos cargado al oxígeno y vemos cargado al sodio, más agua. Entonces, no importa cuál de los ácidos carboxílicos sea, en todos va a ocurrir lo mismo. Va a ser una reacción de neutralización donde se forma la sal, en este caso se llama acetato de sodio y agua.
La reacción con carbonato de sodio, que también es la formación de sal, entonces ocurre lo siguiente. Para cuando pongo a reaccionar un ácido carboxílico con carbonato de sodio, necesito 2 moles del ácido para que reaccionen con el carbonato de sodio. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo mismo que el caso anterior. El hidrógeno del OH es sustituido por un sodio. Pero como hay 2 sodios, por esa razón se necesitan 2 moles del ácido para que cada sodio va y sustituye a un OH, a un hidrógeno. Entonces, se forman 2 moles de la sal más agua, pero ahora hay un producto nuevo que va a ser el CO2. Entonces, el sodio sustituye a uno de los hidrógenos de una molécula del ácido carboxílico. El agua se forma con un hidrógeno del OH de una molécula, el hidrógeno del OH de la otra molécula y un oxígeno del carbonato, o sea, del CO3, un oxígeno de aquí. Entonces, queda carbono y 2 oxígenos. Entonces, la manifestación que observarán nuestros ojos en esta reacción será la liberación de gas. Entonces, si tengo el ácido acético, tengo el carbonato de sodio, lo que va a ocurrir es lo siguiente. El hidrógeno del ácido carboxílico va a ser sustituido por un sodio. Pero como hay 2 moles del ácido, un sodio se irá con cada mol del ácido. Entonces, por eso tendré 2 moles de la sal más agua más CO2, que lo veremos como una liberación de gas. Y se forma el acetato de sodio, agua y CO2. Veamos la reacción con bicarbonato de sodio. También es la formación de una sal. ¿Y qué ocurrirá? Lo mismo que en los casos anteriores. Tengo a cualquiera de los ácidos carboxílicos, tengo bicarbonato de sodio. ¿Y qué va a ocurrir? El sodio va a sustituir al hidrógeno del OH del ácido carboxílico. Se forma la sal, se forma agua. ¿De dónde se formó el agua? Del hidrógeno del OH del ácido carboxílico más el hidrógeno del bicarbonato más un oxígeno del bicarbonato. Ahí formamos el agua. Queda el carbono con 2 oxígenos y entonces eso forma el CO2, que nuestros ojos observarán la liberación de gas. Entonces, si tengo el ácido acético más bicarbonato de sodio, lo que ocurrirá será lo siguiente, que el ácido acético pierde a su hidrógeno, que es sustituido por un sodio, se forma un enlace iónico ahí, se forma agua, ¿de dónde se forma el agua? Del hidrógeno del OH del ácido acético más el hidrógeno del bicarbonato más un oxígeno del bicarbonato y voy a formar también CO2, que lo observaremos como una liberación de gas. Otra de las reacciones que van a presentar los ácidos carboxílicos es la esterificación, que también es una formación de sal, pero no va a ser una reacción de neutralización como en los casos anteriores, sino que aquí la esterificación es cuando un ácido carboxílico y un alcohol se calientan en presencia de un catalizador ácido, o sea, tiene que haber un medio ácido, y ocurre una reacción de condensación. Ya habíamos platicado que una reacción de condensación es cuando los dos reactivos se unen y forman un solo compuesto. Y el nombre de ese compuesto es éster. Y vamos a ver que se forma también agua. Entonces, tengo un ácido carboxílico cualquiera, más alcohol, cualquiera de los alcoholes que conocemos. Necesitamos calor para llevar a cabo la reacción y también necesitamos un medio ácido. Y el producto va a ser un éster y agua. Entonces, veamos la representación general de la ecuación. Tengo un ácido carboxílico, tengo alcohol, medio ácido y calor. ¿Qué es lo que va a pasar? El hidrógeno el OH del ácido carboxílico más el hidrógeno del alcohol se van a ir a formar agua. Entonces, el resto de la molécula de alcohol
es el oxígeno y la cadena carbonada, se unen al carbono que era el carbono carboxílico. Entonces, veamos un ejemplo donde tengo el ácido acético, tengo el alcohol etílico, medio ácido y calor. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Veamos. El OH del ácido carboxílico y el hidrógeno del alcohol, del OH del alcohol, se van a ir a formar agua. Entonces, el carbono carboxílico va a aceptar a la parte del alcohol que dejó el hidrógeno, o sea, el oxígeno con la cadena carbonada, y el agua se va a formar con el hidrógeno del alcohol más el OH del ácido carboxílico. Y este compuesto que tiene un carbono doble enlace oxígeno y un oxígeno unido a una cadena de carbonos, eso es lo que llamamos un éster. Ácidos importantes. Dentro de los ácidos carboxílicos hay un denominado que es el ácido benzoico, que es un sólido incoloro. El ácido benzoico y sus sales se utilizan como conservantes. Solo se pueden utilizar para conservar alimentos con un pH ácido. Y la función de estos es protegerlos contra la formación de moho. Entonces, el ácido benzoico es esta estructura que vemos aquí a la derecha, donde tengo un anillo de benceno y un carbono carboxílico unido al anillo de benceno. Ese es el ácido benzoico. Y el benzoato de sodio, que sería la sal del ácido benzoico, es donde el hidrógeno del OH es sustituido por un átomo de sodio. Entonces forman un enlace iónico y la sal se llama benzoato de sodio. Veamos otros ácidos importantes. Platiquemos un poquito del ácido salicílico, que veamos su estructura. Es un anillo de benceno que en posición orto tiene un grupo carboxílico y un grupo OH. El ácido salicílico aliviaba de manera eficaz el dolor y la inflamación, pero tenía un efecto adverso, causaba una irritación grave en la mucosa del estómago. Entonces, ¿cómo fue que descubrieron al ácido salicílico? Hace mucho tiempo las personas cuando tenían dolor tomaban el té o la infusión de las hojas del árbol de sauce y se aliviaban del dolor, aunque les irritaba el estómago. Entonces empezaron a investigar qué es lo que contenían las hojas de sauce y vieron que lo que tenía era este compuesto, el ácido salicílico. Entonces viene la compañía farmacéutica Bayer y hace una esterificación utilizando el OH del ácido salicílico, le esterifica o hace una reacción de manera que el ácido acético se esterifique. Entonces se forma el ácido acetilsalicílico, que es el que nosotros conocemos como la aspirina, que tiene un efecto terapéutico como analgésico, antiinflamatorio, antipirético y también como antiagregante plaquetario. Vean, aspirina tiene más de 100 años en el mercado, se sigue utilizando y le siguen encontrando efectos terapéuticos. El ácido valproico. Vean la estructura del ácido valproico. Es una cadena de 5 átomos de carbono donde el segundo carbono tiene un grupo propil. Entonces, esa es la estructura del ácido valproico. Es utilizado como tratamiento de ciertos tipos de convulsiones y tratamiento también de manías en pacientes bipolares. Vamos a platicar de los ésteres que vimos que son cuando un ácido carboxílico reacciona con una molécula de alcohol. Los ésteres son los derivados más importantes de los ácidos carboxílicos y tienen una fórmula general que va a ser R, carbono doble enlace oxígeno, oxígeno y R'. La podemos abreviar esa fórmula de la siguiente manera. R, carbono, oxígeno, oxígeno y R'. Donde R, la del lado izquierdo, puede ser un hidrógeno, un grupo alquilo, que es una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, átomos de carbono, o un arilo, o sea, un anillo de benceno. Y donde R' puede ser un alquilo, o sea, una cadena abierta de átomos de carbono,
un arilo, un anillo benceno, pero no puede ser un hidrógeno. ¿Por qué razón? Porque si es un hidrógeno, es un ácido carboxílico. La nomenclatura de los ésteres será de la siguiente manera. Primero se menciona la porción ácida y luego la porción alquílica o arílica. Tanto en la nomenclatura común como en la WICPA, la terminación ico del ácido se reemplaza por el sufijo ato. Entonces, el nombre de la porción ácida sería el nombre del ácido que ya conocemos, pero vamos a poner la terminación. Quitamos ico y ponemos ato, entonces va a ser formiato en común, acetato, propionato, butirato, etc. Y en WICPA será metanoato, etanoato, propanoato, butanoato. Entonces aquí tenemos que llenar esta tabla y tenemos en color azul la parte ácida del éster, el ácido que dio origen a este éster. Y en color negro vamos a tener al grupo alquilo o arilo. Entonces, el nombre común, vemos, la parte azul es la parte del ácido. Tiene un solo carbono. Entonces, eso es el ácido fórmico en común. Entonces, va a ser formiato de, y en negro tengo el alquilo, que es un metil. Entonces, va a ser formiato de metilo. En WICPA es el de un solo átomo de carbono, entonces este va a ser el metanoato de metilo. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo una cadena en azul de la parte ácida. Tengo una cadena de 2 átomos de carbono. Entonces eso corresponde al ácido acético en común. Y del lado, la parte negra, que sería la parte alquílica, tengo un metil. Entonces se va a llamar acetato de metilo. Y en WICPA será etanoato de metilo. La siguiente estructura, tengo una cadena de 2 átomos de carbono. Eso corresponde al ácido acético. Entonces va a ser acetato de. Y en la parte negra tengo un etil. Entonces acetato de etilo. Y en WICPA será etanoato de etilo. La siguiente estructura, vemos que en azul tenemos una cadena de 3 átomos de carbono. Es el ácido propiónico en común. Entonces va a ser propionato de etilo, porque es un etilo que tengo en color negro. En WICPA será el propanoato de etilo. La siguiente estructura es una cadena de 4 átomos de carbono y en azul está lo que era el ácido. Entonces, es el ácido butírico en la nomenclatura común. Entonces va a ser butirato de, y el grupo alquilo es un propil. Entonces va a ser butirato de N-propilo. En WICPA va a ser el butanoato de propilo. Veamos la siguiente estructura. Aquí ya no tengo en azul la parte ácida, pero la parte ácida va a ser la donde tengo el carbono con el doble enlace oxígeno y ahí tengo el ácido benzoico. Y la parte alquílica sería un etil. Entonces este va a ser benzoato de etilo. Pero WICPA también se llama ácido benzoico. Entonces el nombre común y WICPA en este caso es el mismo, benzoato de etilo. Ahora veamos la otra estructura. La parte ácida es una cadena de 2 átomos de carbono. Eso corresponde al ácido acético en nomenclatura común. Entonces se va a llamar acetato de fenilo. Y en WICPA será etanoato de fenilo. Veamos los siguientes ejercicios. Tengo la estructura y me piden que dé el nombre común y el nombre WICPA. Entonces, la parte ácida es la primera que debo mencionar y la parte ácida es la parte que tiene al carbono con el doble enlace oxígeno. Y entonces yo veo que aquí tengo un carbono con un doble enlace oxígeno, pero ese carbono tiene un oxígeno unido a él y una cadena de carbonos. La parte ácida va a ser, si veo al oxígeno, lo que está a la izquierda, que es una cadena de 2 átomos de carbono.
Entonces, en la nomenclatura común, esto venía del ácido acético. Entonces, se va a llamar acetato de, y esto es un etil, entonces, acetato de etilo. En WICPA, una cadena de 2 átomos de carbono correspondería al ácido etanoico. Entonces, este va a ser el etanoato de etilo. La siguiente estructura, vemos, la parte ácida va a ser lo que está a la izquierda del oxígeno. Entonces, esa es una cadena de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, pero vemos que tenemos un grupo metil y esto es lo que conocemos como un iso, pero en total hay 5 carbonos. Entonces, esto va a ser, viene del ácido isovalérico. Entonces, esto va a ser isovalerato de etilo. Su nombre WICPA. Tengo una cadena de 4 átomos de carbono donde uno de los carbonos tiene un sustituyente metil. Entonces, voy a nombrarlo de la siguiente manera. El carbono que tiene doble enlace carbono-oxígeno es el carbono 1. Si igual, me dirijo a la izquierda y van a ser 1, 2, 3. En 3 tengo un metil, entonces se va a llamar 3-metil-butanoato de etilo. Propiedades físicas de los ésteres. A diferencia de los ácidos carboxílicos de los cuales se derivan, los ésteres poseen olores agradables. El aroma de muchas flores y frutos se debe a la presencia de ésteres. Estos se emplean en la fabricación de perfumes y como saborizantes en la fabricación de dulces y bebidas no alcohólicas. La mayor parte de ésteres son líquidos, incoloros, insolubles y menos densos que el agua. Los ésteres como saborizantes y aromatizantes, vamos a encontrar que el formiato de etilo, que aquí está su estructura en la primera columna, su nombre en la segunda, y el sabor el sabor artificial que da el formiato de etilo es el sabor artificial del ron. El formiato de isobutilo es el sabor artificial de las frambuesas. El acetato de pentilo es el sabor artificial del banano. El acetato de propilo es el sabor artificial de las peras. El acetato de octilo es el sabor artificial de la naranja. El butanoato de metilo es el sabor artificial de la manzana. El butanoato de etilo es el sabor artificial de la piña. El butanoato de pentilo es el sabor artificial del durazno. Y el 2-aminobenzoato de metilo es el sabor artificial de la uva. Un éster que es importante es el salicilato de metilo, también llamado esencia de gaultería, con olor agradable, fármaco de acción balsámica, analgésica y suavizante. Se emplea en pomadas, linimentos, enjuagues bucales, pastas dentales y vean su estructura. Es el ácido salicílico que forma un enlace éster con un grupo metil. El salicilato de metilo es el principio activo, por ejemplo, del cofal, que es una pomada, que alivia el dolor. Yo creo que todos conocemos al cofal. Otros derivados de los ácidos carboxílicos son las amidas. Las amidas pueden considerarse como los derivados de los ácidos carboxílicos en donde el grupo hidroxilo es sustituido por el grupo amino. El grupo amino es un NH2. Entonces, en lugar de tener un OH, un ácido carboxílico, ahora va a formar un enlace con un nitrógeno. Clasificación. Vamos a encontrar amidas primarias, secundarias y terciarias. Veamos las amidas primarias. Las amidas primarias son aquellas que el nitrógeno unido al carbono, que era un carbono carboxílico, va a tener 2 hidrógenos unidos a él. Las secundarias son aquellas que el nitrógeno unidos al carbono, que era un carbono carboxílico, va a tener un hidrógeno y una cadena carbonada, una cadena abierta o un anillo de benceno.
Y las terciarias son aquellas que el nitrógeno unidos a lo que era el carbono carboxílico no tiene ningún hidrógeno porque los otros dos enlaces del nitrógeno están hechas con cadenas de carbono, ya sean cadenas abiertas o anillos de benceno. Nomenclatura. A las amidas se les da nombre como derivados de los ácidos carboxílicos. Las terminaciones ico del nombre común o la terminación oico del nombre WICPA se reemplaza por el sufijo amida. Los sustituyentes alquílicos o arílicos unidos al nitrógeno se mencionan como prefijos, precedidos de la letra N del nombre de la amida simple. Entonces, esa N mayúscula lo que nos indica es que esos sustituyentes están unidos al nitrógeno. Entonces, veamos los siguientes ejemplos. La primera estructura podemos ver que es una amida primaria, porque el nitrógeno tiene dos hidrógenos unidos a él. Y la cadena de carbono solo tiene un carbono. Entonces, esto es del ácido fórmico. Entonces, su nombre común será formamida. Su nombre WICPA será el ácido de un átomo de carbono, es el ácido metanoico. Entonces, será metanamida. La siguiente estructura es una amida primaria también porque el nitrógeno tiene dos hidrógenos unidos a él y la cadena de carbonos es de dos átomos de carbono. Entonces, esto viene del ácido acético en común, entonces va a ser acetamida. Mientras que su nombre WICPA será etanamida. La siguiente estructura es una amida también primaria porque el nitrógeno tiene dos hidrógenos unidos a él, pero la cadena de carbonos vemos que es de tres átomos de carbono y esto es el ácido propiónico quien le dio origen, entonces va a ser propionamida, es su nombre común, y su nombre WICPA va a ser propanamida. La siguiente estructura vemos que también es una amida primaria, y vemos que la cadena de carbonos es de 4 átomos de carbono. Entonces, este le dio origen al ácido butírico en común, butanoico en WICPA. Entonces, en común va a ser butiramida, su nombre común, y en WICPA será butanamida. La siguiente estructura también es una amida primaria porque el nitrógeno tiene dos hidrógenos unidos a él. Y la cadena carbonada es un anillo de benceno con un carbono carboxílico. Aquí, esto es el ácido benzoico. El ácido benzoico, entonces, cuando tiene un nitrógeno unido a él, va a ser benzamida. Pero como ácido benzoico es válido en las dos nomenclaturas, su nombre WICPA será también benzamida. Ahora veamos la siguiente estructura. Esa es una amida secundaria, vean ustedes, porque el nitrógeno tiene un anillo de benceno y un hidrógeno. Entonces, esto es una amida secundaria. Y la cadena de carbonos, que es la parte ácida de la molécula que le dio origen a este compuesto, es una cadena de dos átomos de carbono. Entonces, esta estructura tiene un nombre que alguien le dio para nombre común y el nombre es acetaminofén. Y su nombre WICPA, debemos decir los sustituyentes unidos al nitrógeno. Y entonces, por esa razón, su nombre será N de nitrógeno para la posición que está con el anillo de benceno, hidroxifenil etanamida. Veamos la siguiente estructura, es una amida terciaria, porque el nitrógeno tiene dos cadenas de carbonos unidos a él. Ese nitrógeno no tiene hidrógenos, entonces es una amida terciaria. Y la cadena carbonada es de 3 átomos de carbono. Entonces esto quien le dio origen es el ácido propiónico en común. Entonces debo mencionar que los metil son sustituyentes del nitrógeno. Y para eso uso la N mayúscula. Entonces el nombre sería N-N-dimetil, que me está diciendo hay dos grupos metil en el nitrógeno, propionamida. Y en WICPA también tengo que usar la N mayúscula para indicar el nitrógeno tiene sustituyentes. Y entonces va a ser N-N-dimetil propanamida.
Veamos estas estructuras. Me piden el nombre WICPA y el nombre común. Entonces, en el nombre WICPA veo la estructura y veo que tengo una amida porque tengo un carbono doble enlace oxígeno y un nitrógeno unido a él, y es una amida primaria porque el nitrógeno tiene dos hidrógenos unidos a él. Entonces, veo que la cadena carbonada es de 4 átomos de carbono. Entonces, numero la cadena de carbonos y en el carbono 3 tengo un fenil. Entonces, su nombre WICPA va a ser 3-fenilbutanamida. Y en común uso las letras griegas. Entonces, sería en beta donde tengo el fenil. Entonces, el nombre sería beta-fenilbutiramida. La siguiente estructura es una amida secundaria, porque el nitrógeno tiene un sustituyente metil y solo tiene un hidrógeno. Entonces, la cadena carbonada es de 2 átomos de carbono. Entonces, viene del ácido etanoico en WICPA, que es el primer nombre que me piden. Entonces, debo mencionar que el nitrógeno tiene un sustituyente y para eso uso la N mayúscula. Que eso me dice, el nitrógeno tiene esto. Entonces, N mayúscula, metil, etanamida. Y en común, debo mencionar, también uso la N mayúscula para decir que hay un metil, pero es el ácido acético, entonces sería, quien lo originó, entonces sería N-metil-acetamida. Y la tercera estructura es una amida terciaria, porque el nitrógeno tiene dos sustituyentes metil unidos a él y no tiene hidrógenos. Entonces, la cadena carbonada es del ácido etanoico en la nomenclatura WICPA. Y entonces voy a decir que el nitrógeno tiene dos grupos metil. Entonces se va a llamar N-N-dimetil etanamida en WICPA. Y en común, N-N-dimetil acetamida. Veamos estas estructuras y les tenemos que dar su nombre común y su nombre WICPA. Entonces, veo que es una amida, primero voy a decir, es una amida terciaria. Quiere decir que el nitrógeno tiene dos sustituyentes, y uno es un metil y otro es un propil. Entonces, en nomenclatura común, la parte ácida viene del ácido acético, entonces su nombre va a ser N-metil, N mayúscula, N minúscula propil, acetamida. Y en WICPA es el ácido etanoico, entonces va a ser N-metil, N-propil, etanamida. Veamos la siguiente estructura. Es una amida terciaria también, pero ¿qué es lo que tiene el nitrógeno unido a él? Son dos grupos metil. Y la parte ácida viene del ácido benzoico. Entonces, voy a decir en nombre común, NN-dietil benzamida. Y en WICPA, NN-dimetil benzamida, porque recuérdense que el ácido benzoico se llama ácido benzoico en las dos nomenclaturas. ¿Por qué es tan importante el enlace amida? Nosotros en química le decimos enlace amida. Y a ese enlace es al enlace que se forma entre el grupo carbonilo, o sea que el carbono doble enlace oxígeno y el nitrógeno. Ustedes en biología lo conocen como enlace peptídico. Son importantes e indispensables para la vida. En las proteínas los aminoácidos están unidos entre sí mediante enlaces amida para formar los péptidos. Entonces, en química le llamamos enlace amida y en biología se le llama enlace peptídico. Bien, hemos llegado al final del contenido de la semana número 22.